Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shouyu desde Beijing. El 21 de septiembre, el Consejo de Estado de China publicó el aviso sobre el Plan General de las Zonas Experimentales de Libre Comercio de Beijing, Hunan y Anhui y el Plan sobre el Área de Extensión de la Zona Experimental de Libre Comercio de Zhejiang. Con ello, 3 nuevos miembros se suman a la gran familia de zonas experimentales de libre comercio de nuestro país, cuyo número pasa de 18 a 21. Esto pone de manifiesto la firme determinación de China de impulsar una apertura al exterior de nivel más elevado. A continuación, hacemos un enlace con el señor Liu Xuedong, profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, para conocer sus observaciones acerca del aviso recién publicado por el Consejo de Estado. Bueno, profesor, ¿podría interpretarnos en qué consiste la importancia de ampliar el número de zonas de este tipo y qué exploraciones diferenciadas se realizarán? Como sabemos, el establecimiento de zonas de libre comercio ya es una política o una aplicación muy común que se utiliza por los países, sobre todo los países en desarrollo, para atraer inversión extranjera directa, fomentar el comercio internacional y obviamente incentivar el crecimiento económico a nivel mundial. Y antes de comentar la pregunta, entonces quisiera hacer una diferencia entre zona de libre comercio y acuerdo de libre comercio. El régimen de zona de libre comercio obviamente se refiere nada más dentro de un país que se abre algunas zonas, algunas regiones para ser denominado como libre comercio. En cambio, los acuerdos de comercio, de libre comercio, obviamente se involucran al menos 2 países. Bien, en el caso de China, en su momento inicial, cuando se inició el establecimiento, la aplicación de este régimen de zona de libre comercio en 2013, cuando se estableció formalmente la zona de libre comercio localizada en la ciudad de Shanghái. Y hasta la fecha, después de anunciar las tres nuevas zonas de libre comercio que se ubicaron en la ciudad de Beijing y las provincias de Hunan y Anhui respectivamente, y se ha acumulado un total de 21 zonas de libre comercio, obviamente que cubre la misma cantidad de entidades provinciales. Y obviamente esas zonas de libre comercio tienen propósito de aprovechar las facilidades otorgadas bajo este régimen de importaciones y exportaciones dentro de la cuenta corriente, y al mismo tiempo esas zonas de libre comercio también otorgan facilidades en la conversión entre distintas divisas en la cuenta de capital, y obviamente a través de esas medidas y obviamente otras políticas que se han instrumentado, se espera mejorar la competitividad de esas zonas. Bien, este proceso de establecer zona de libre comercio en China se ha llevado a cabo de manera, como sabemos, gradual y además paulatina, de esa manera que poco a poco esa zona de libre comercio se ha establecido de acuerdo con las necesidades, y obviamente los procesos de apertura o grado de apertura comercial y las reformas económicas
que se ha llevado a cabo en cada momento. Y hasta esta instancia podemos observar una característica eminente de que el proceso de establecer zona de libre comercio se ha llevado a cabo de manera diferenciada y obviamente de acuerdo con cada una de las zonas o regiones que están llevando a cabo. Bien, esa forma diferenciada y distinguida entre zonas distintas o regiones distintas, podemos observar lo siguiente, es decir, hasta la fecha, por ejemplo, en la zona de libre comercio que se ubica en Ciudad de Beijing, existe 3 divisiones independientes, es decir, cada división está especializada en una actividad o una rama industrial particular. En esas nuevas zonas que se establece en Beijing, se ve, primera división está dedicada exclusivamente, más bien principalmente en la innovación o desarrollo científico y tecnológico. Y la segunda parte está especializada en el sector de servicios, sobre todo en servicios logísticos a nivel internacional. Y una tercera es dedicada a la producción de artículos de alta tecnología, es decir, tal como de informática y de comunicación moderna. Entonces podemos observar esta característica evidente de que desarrollo o establecimiento de zonas de libre comercio se ha llevado a cabo de manera cada vez más integral y desde obviamente industrias o sectores o ramas manufactureras tradicionales hasta las modernas, y desde los sectores primarios y secundarios hacia los sectores terciarios. Entonces, esos cambios o esos avances que se han llevado a cabo cada vez está evidenciando que este proceso de establecer zona de libre comercio es cada vez más integral y cada vez más sofisticado que antes. Bueno, profesor, también quisiéramos saber qué puntos llamativos tienen las zonas de nueva creación y qué las diferencian de las anteriormente instaladas. Bien, desde mi punto de vista, las nuevas zonas de libre comercio que se ha anunciado y se ha establecido recientemente, para mí significaría no solamente aumento sencillo de números, sino también significaría la entrada de una fase de esta nueva era de llevar a cabo las aperturas comerciales y las reformas económicas con mayor profundidad y con mayor amplitud en el ancho y en el largo del territorio de China. Y diciendo esto, para mí esta nueva fase al menos tiene 2 características o novedades que sobresalen. En primer lugar, como podemos observar, antes de establecer esas 3 nuevas zonas de libre comercio, se ve que las anteriores, su mayoría se encuentran en las zonas costeras y las provincias que se encuentran en las zonas costeras, y además en esas zonas costeras normalmente o con frecuencia su grado de apertura económica, su grado de apertura comercial se encuentra más alto
que a nivel promedio, y obviamente es más alto que los registrados al interior de país. Y sin embargo, en esas nuevas tres zonas de libre comercio, sabemos, se encuentran en la ciudad de Beijing, y otras dos se encuentran en dos provincias en el centro del territorio de China. Entonces, para mí es un cambio, es importante, implicando que la apertura económica y obviamente apertura comercial con el resto del mundo y la integración de la economía china al resto del mundo ya tiene una modificación importante. Es decir, anteriormente su centro de aplicación de ese tipo de políticas mayoritariamente se realiza en las zonas costeras y con mayor grado de apertura. Y ahorita, más bien, esas zonas de libre comercio ya cada vez más se ha extendido hacia interior de país. Y segundo cambio importante en esta política de establecer zonas de libre comercio con propósito de promover mayor apertura consiste en que las actividades económicas o sectores productivos que se ha involucrado es cada vez más amplio y cada vez más integral. Es decir, prácticamente en este momento está cubriendo todas las actividades y todos los sectores. Es decir, no solamente incluyendo ¿cómo se llama? Sector primario y las industrias manufactureras, sino también, como comentábamos anteriormente, que esas actividades también está extendido a las relacionados con el sector terciario, es decir, los diferentes ramas del sector de servicios, incluyendo logísticas y servicios financieros, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, esa política de establecer zonas de libre comercio es cada vez más se integrar y obviamente cada vez más completa para cubrir toda la zona, todas las regiones de China y obviamente todas las actividades económicas que están relacionadas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los logros que China ha obtenido en el fomento de las zonas piloto de libre comercio y qué relevancia implican dichos logros para el proceso de reforma y apertura de nuestro país? Bien, como comentábamos, que hace 7 años el proceso de aplicar esa nueva política, es decir, a través de establecer zonas de libre comercio para impulsar el crecimiento económico y obviamente para impulsar la integración de la economía china al resto del mundo. Y esa nueva de impulsar comercio exterior, impulsar crecimiento económico, para mí al menos tiene dos implicaciones, tanto internamente como externamente. Pues, como externamente, esa política de establecer a través de establecer zonas de libre comercio para impulsar crecimiento económico, para impulsar su apertura económica hacia el resto del mundo, implicaría una continuación de la misma política, del mismo instrumento que se ha empezado desde hace aproximadamente 40 años. Entonces, esa política de llevar a cabo mayor apertura
y mayores reformas económicas significaría que un compromiso importante del gobierno chino y obviamente de la economía china de integrar cada vez más que antes en el proceso de globalización, en el proceso de mayor flujo de comercio internacional. Y no solamente de eso, es decir, llevar a cabo mayor apertura económica y mayor integración al resto del mundo y obviamente promoviendo globalización, sino que también que se ha mostrado con esas políticas de un compromiso del gobierno chino en participar activamente en los asuntos económicos y comerciales a nivel internacional, es decir, llevar a cabo a través de participación cada vez más activa que antes en los organismos internacionales, tales como Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y Banco Mundial, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ese proceso de mayor participación activa en los asuntos económicos y comerciales internacionales significaría que el proceso de apertura comercial y a la integración económica a nivel mundial nunca se ha detenido. No solamente no se ha detenido, sino cada vez es mayor, llevar a cabo con mayor fuerza y mayor dinámica y obviamente mayor compromiso del gobierno chino en promover la apertura y promover la globalización. Obviamente es una implicación externamente. Internamente, esta política de aplicar o establecer zonas de libre comercio también implicaría un proceso de apertura económica paulatinamente extendiendo al interior del país. Es decir, de esa manera esa apertura, esas zonas de libre comercio, en cierta medida, para mí, significaría una obligación tanto para las autoridades y como para los académicos e empresarios que adopte y adecue sobre todo las reglas y las normas de servicios públicos y de funcionamiento económico. De esa manera, esas normas y esas reglas adecuadas y mejoradas puede adoptar o puede estar acordes con las vigentes a nivel internacional. Y el Comité Central del Partido Comunista de China ha planteado este año que crearemos una nueva configuración de desarrollo basada en el papel primordial de la gran circulación nacional y en el fomento mutuo de la circulación dual entre el mercado doméstico y el mercado internacional. En este sentido, ¿qué función podrán asumir las zonas experimentales de libre comercio? Para comentar este nuevo planteamiento de crecimiento económico, para mí yo creo que vale la pena mencionar teóricamente la economía funciona a través de producir bienes y servicios para satisfacer las demandas de los consumidores. Y obviamente, de acuerdo con el propósito principal de esta producción, los modelos de crecimiento económico se podría catalogar en sus modalidades distintas. Es decir, una de ellas es el crecimiento económico hacia el interior y otro contraste que se llama crecimiento económico hacia exterior. Es decir, para los modelos de crecimiento económico hacia interior significaría la producción de bienes y servicios tiene
el propósito principal es satisfacer las demandas del mercado doméstico. En cambio, la política de crecimiento económico hacia exterior, más bien su finalidad de la producción, tanto bienes como servicios, tiene la finalidad de satisfacer principalmente a los mercados globales. Es la gran diferencia entre un modelo a otro. Y ahora, en el caso de China, sabemos que desde hace aproximadamente 40 años, la política de crecimiento económico ha estado más bien orientado crecimiento hacia exterior, es decir, dependiendo de los mercados globales. De esa manera, para traer inversiones extranjeras directas, para llevar a cabo de cada vez mayor exportaciones hacia el resto del mundo, y de esa manera tanto las inversiones como la mayor exportaciones hacia exterior ha funcionado para impulsar y fomentar el crecimiento económico. Y ahora, últimamente, obviamente sabemos que a nivel mundial, tanto los internos, tanto nacional como externos, ha modificado sustancialmente. De esa manera, en lo que va de este año, se ha planteado un ajuste de esa política de crecimiento económico, es decir, en lugar de depender principalmente de los mercados globales, se argumenta que los entornos tanto nacionales como extranjeros se han modificado, sobre todo en lo que va de año. La pandemia de COVID-19 se ha propagado a nivel mundial y ha afectado casi todo, bueno, de hecho ha afectado todos los países del mundo. Y de esa manera, el mercado externo o mercado global se encuentra relativamente deprimidos. Entonces, por eso se ha surgido este planteamiento, este cambio de giro de las políticas económicas. Es decir, en lugar de depender básicamente de mercados globales, la concentración, o más bien el foco, debería trasladarse a los mercados, a satisfacer el mercado nacional. Es decir, hablando de eso, es el cambio de modelos de crecimiento económico. Obviamente no debemos olvidarse de la fortaleza y el poder adquisitivo que se ha registrado en la economía china, y sobre todo el mercado doméstico de China. Obviamente, de acuerdo con el crecimiento económico, cada vez ese mercado, ese tamaño del mercado, esa potencialidad de ese mercado, cada vez más creciente, ¿no? Entonces, justamente por esto, es decir, el crecimiento económico de China deberá más bien aprovechar esas ventajas, esa potencialidad del mercado doméstico que brinda los consumidores para satisfacer sus demandas con tendencias cada vez más crecientes y cada vez más diversificados que antes. Bien, a relacionar en cuanto a las zonas de libre comercio, en este proceso de cambio de modelo de crecimiento económico, no debemos olvidar el mercado doméstico. Sí es importante, es para sobre todo en el caso de China ahorita, deberá desempeñar un papel importante, es decir, fundamental para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, también no debemos olvidarse
olvidar de que los mercados globales también tienen sus particularidades y tienen sus importancias para impulsar el crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico, como se ha comentado ampliamente, debería aprovechar ambos mercados. Obviamente, principalmente debería depender del mercado doméstico. Eso ya está ampliamente comentado y discutido. En cuanto son las zonas de libre comercio, entonces ese régimen no solamente puede traer ventajas para atraer inversiones extranjeras directas e impulsar comercio, las exportaciones sobre todo, sino este régimen también puede traer beneficios para impulsar nueva política económica, es decir, aprovechando sus ventajas que tiene para libre comercio. Es decir, libre comercio quiere decir tanto las exportaciones como importaciones puede tener las ventajas, es decir, puede entrar o salir mercancías y servicios libremente, es decir, sin aranceles, y obviamente o en su caso que tiene aranceles preferenciales, y de esa manera puede a través de este mecanismo traer o importar mercancías y servicios del resto del mundo para satisfacer, como comentábamos, esas demandas de los consumidores chinos, que tienen una tendencia cada vez más creciente y cada vez más diversificadas que antes. Profesor, entonces, ¿cómo valora usted la determinación y las medidas concernientes que adopta China de cara a la profundización de la reforma en la nueva era? Bueno, en cuanto a las perspectivas de las políticas para llevar a cabo las reformas económicas y aperturas comerciales con mayor profundidad y con mayor amplitud en esta nueva etapa, me gustaría hacer la mención de un discurso que se pronunció por el presidente Xi Jinping en su momento de celebrar 40 aniversario de establecimiento de la zona económica especial de Shenzhen. En su discurso, el presidente Xi calificó el éxito del desarrollo de esta ciudad durante los últimos años como un milagro en la historia del desarrollo mundial. Al mismo tiempo, su discurso también demostró que las políticas y los instrumentos que se aplicarán en el futuro para, obviamente, su continuidad, su consistencia y su congruencia en el aspecto de apertura económica y de la integración de la economía china al resto del mundo. Entonces, para mí, todo esto y otros obviamente también indicaría que con certeza y con la seguridad que la decisión y el compromiso de las autoridades de este país asiático no se van a modificar. Obviamente van a seguir encaminada con la misma dirección hacia mayor cobertura y hacia mayor integración, y obviamente hacia mayor globalización. Bueno, profesor, muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Y así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.